Hola, soy Juan Felipe Pineda Mesa, docente del Departamento de Matemáticas y Estadística, adscrito a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Y estaré hoy otra vez, desde la sesión número 5, acompañándolos con la parte de expresiones algebraicas y polinomios, y además el concepto de valor absoluto. En esta sesión de hoy abordaremos dos conceptos centrales en álgebra, que son los conceptos de expresión algebraica y de polinomio. Este último como un caso particular del primero. Adicionalmente, aprenderemos cómo operar con estos objetos mediante las operaciones básicas de suma, resta y multiplicación. Y al final trataremos la noción de valor absoluto de un número y en general de una expresión algebraica. Comencemos. Una expresión algebraica, que es lo que yo normalmente le he llamado expresión a lo largo de todo el curso, realmente han sido expresiones algebraicas, que son combinaciones de números, o sea, números reales, variables como x, y, z, w, y símbolos de operación entre esos números y o variables, como la suma, la resta, la multiplicación, la potenciación, la radicación, cualquiera de esas. Cualquier combinación de ese tipo de cosas le llamamos una expresión algebraica. Por ejemplo, las siguientes expresiones son expresiones algebraicas, típicas de las que hemos tratado nosotros. 4x al cuadrado y menos 5y al cuadrado z al cuadrado más raíz cúbica de 9z más 6. Observen que consta de números, letras, potencias, sumas y restas entre esas expresiones radicales. Tiene de todo en este caso. O como la segunda, en donde aparecen divisiones, sumas allí, suma y restas entre toda la expresión, letras, variables. Todo eso corresponde a expresiones de tipo algebraica, ¿sí? Es muy importante desde un reconocimiento obligatorio ver los elementos esenciales que tienen las expresiones algebraicas para no tener confusión de conceptos. Por ejemplo, confundir términos con factores y cosas de ese estilo. Entonces, deben quedar muy bien definidos hoy. ¿Qué son los términos en una expresión algebraica? Entonces, son las partes separadas por los signos más o menos en toda la expresión algebraica y hago mucho énfasis, como pueden ver en la presentación, en el toda la expresión algebraica. Es porque es lo que separa, cuando usted mira, completa la expresión, hay unos signos principales de suma y resta que separan la expresión. A esos son los que llamamos términos. En la que estamos viendo en la pantalla, 4x2y, 5y a la 3, z cuadrado, raíz cúbica de 9z y 6 son los 4 términos que están en la expresión. Noten que hay 4 subexpresiones separados por los signos menos y más, ¿sí? En esta expresión solo hay 2 términos. Listo, 2 términos. Mucho cuidado. Porque aunque la expresión tiene sumas y restas en muchas partes, por ejemplo en los denominadores inclusive, solo nos interesan 2 términos que están pegados principalmente por una resta. El primer término es m más n sobre m menos n y eso multiplicado por m al cubo más n cuadrado. Ese es el primer término. Y lo separa una operación principal de resta para el segundo término, que es 2 sobre 5 menos k. Entonces hay que ser muy cuidadosos en que hay que mirar toda la expresión. No pensar en sumas y restas por toda parte, no. En donde es en toda, globalmente. Bien, a las expresiones algebraicas cuyos términos están constituidos solamente por potencias enteras no negativas, o sea, enteras mayores o iguales que 0, les llamaremos polinomios, ¿sí? Si un polinomio consta de un término, entonces ese se denomina monomio. Entonces, si consta de 2 términos, les llamamos binomio. Si consta de 3 términos, les llamaremos trinomio. Note entonces que de acuerdo con la definición de polinomio, en los polinomios no pueden aparecer radicales con variables metidas, ¿cierto? En el radical, es decir, en los radicantos. No puede aparecer eso. Tiene que ser muy específico, tiene que estar constituido por potencias y números que los multiplican y las potencias siempre positivas, ¿sí? Por ejemplo, ninguna de las 2 expresiones que examinamos hace un momento corresponden a polinomios. La primera porque en el tercer término recuerden que aparecía raíz cúbica de 9z. Ya. Como el 9z es un radicando con variable, no puede constituir un término para el polinomio, ¿sí? Es decir, hace que no sea un polinomio esa expresión. Y la segunda porque había un denominador que es m menos n y esos denominadores, un denominador como eso, no se permiten un polinomio. Listo. En cambio, las 3 que vienen a continuación, las que ustedes pueden observar ahí en la presentación, las 3 son polinomios, así deben lucir. Mire que consta solamente de potencias y de sumas y restas entre ellos con las variables. El segundo también, pues para el primero xyz más 4x4y menos 2y cuadrado z, potencias enteras, números, letras. Lo mismo en el siguiente,
Solo hay números que es raíz, ojo que raíz de 5, ahí sí no tiene problema porque él está actuando es como lo que llamamos un coeficiente, es una raíz cuadrada de un número, no una raíz cuadrada con una variable por dentro. Entonces, menos r más raíz quinta por s, raíz de 5 por s, menos st a la 13, constituye un polinomio también. Y un polinomio clásico, el tercero de los que nos hemos acostumbrado ahora en bachillerato, x a la 3 más 5x cuadrado menos 7x más 1. Factores son los números y variables multiplicadas entre sí en cada término que constituye una expresión algebraica dada. O sea que lo primero comenzamos con reconocer quiénes son los términos. Y una vez fijados los términos de la expresión, ahí sí podremos ver sus factores en cada término, los que aparecen multiplicándose en los términos. Por ejemplo, en la expresión que ya hemos tratado, 4x2y menos 5y3z cuadrado más raíz cúbica de 9z más 6, ¿quiénes son los factores? Entonces, en el primer término hay 3 factores, 4x2 y y. En el segundo, 3 factores, 5y al cubo y z2. En el tercer término, solo uno, raíz cúbica de 9z. Y en el cuarto término, un 6, solamente. En la expresión, mucho cuidado porque ya sabemos que hay 2 términos. O sea que, ¿quiénes son los factores? Uno de ellos es m más n sobre m menos n. Ese está multiplicando a m3 más n2. Por lo tanto, los dos son factores para el primer término. Y en el segundo solo hay uno, que es 2 sobre 5 menos k, en ausencia de otros factores visibles, ¿cierto? Para la expresión. Coeficientes son los factores de tipo numérico. Eso es algo que uno más o menos ha visto siempre, que son los numeritos que acompañan a las variables, pues, ¿cierto? Son los factores de tipo numérico en una expresión algebraica dada. Por ejemplo, en la primera expresión que hemos venido tratando, ¿quiénes son los coeficientes? 4, que es del primer término. Menos 5 para el segundo término, 1 para el tercer término y 6 para el cuarto término. Ese número 1 en el tercer término se debe a que es un coeficiente numérico que no aparece, pero se sobreentiende que está ahí, ¿cierto? No aparece explícitamente, que es el 1 multiplicando a la raíz cúbica de 9z. Asimismo, en la expresión m más n sobre m menos n por m al cubo más n cuadrado menos 2 sobre 5 menos k, los coeficientes son 1 y 1 por la misma razón que yo expresé hace un momento en el ejemplo anterior, ¿sí? Términos semejantes, que se van a dar cuenta que es muy parecido a lo que hablábamos en la sesión anterior de radicales semejantes. Entonces son términos que difieren únicamente en sus coeficientes numéricos, aunque podría tratarse de las mismas expresiones. También es común decir que los términos semejantes son aquellos que tienen exactamente la misma parte literal, o sea, las mismas letras con las mismas potencias, son exactamente las mismas. Lo único en lo que se diferencian es que posiblemente los coeficientes, los numeritos que aparecen multiplicándolas, son diferentes. Por ejemplo, 2 a la 2b a la 2, 10 a la 2b a la 2 y menos 3 a la 2b a la 2 son semejantes, ¿sí? Tienen la misma parte literal, que es a2b a la 2, y cambian sus coeficientes. Mientras que la que viene ahora, raíz de 7 sobre 3 por x menos y al cuadrado, 4 por x menos y al cuadrado y 101 por x más y al cuadrado, no son semejantes, así se parezcan mucho. Los dos primeros sí que lo son, ¿sí? Porque los dos tienen exactamente la misma parte literal que es x menos y, con la misma potencia que es 2, pero el otro ya tiene un x más y eso hace que no sean expresiones semejantes o términos semejantes. Dentro de las expresiones algebraicas aparecen unas muy especiales que son los polinomios en una variable. Un polinomio como el que vimos ahorita en el ejemplo número 3, que yo di allá en una lista de 3 polinomios, x3 más 5, x2 menos 7x más 1, es un polinomio en el cual solo aparece una variable, en este caso la variable x. A polinomios como esos se les conoce como polinomios en una variable y son los más comúnmente usados, ¿sí? Pero lo vamos a definir pues de una manera precisa. Un polinomio de una variable, en una variable, es una expresión como esa que aparece allí. P de x igual a sub n x a la n más a sub n menos 1 x a la n menos 1, etcétera, etcétera, hasta un último término que es a sub 0. Todos se componen, observen, de potencias y al lado numeritos, sumas y restas entre ellos simplemente, pero las potencias tienen que ser mayores o iguales que 0, por definición de un polinomio.
X es la variable, a sub n menos 1, etcétera, hasta a sub 0, son los coeficientes o números pues, que acompañan a esas expresiones. Y adicionalmente, a la máxima potencia que es n, que aparece allá de primera, es la que uno llama el grado del polinomio. A los polinomios que tienen grado 0, uno los llama constantes. Los polinomios de grado 1, uno los llama polinomios lineales, a los de grado 2 los llama polinomios cuadráticos y a los de grado 3, cúbicos. Tienen esos nombres especiales. Por ejemplo, el primer polinomio que ustedes ven ahí, x3 más 5x2 menos 7x más 1, es un polinomio de grado 3, mientras que el segundo, 4x2 menos 5, es un polinomio de grado 2. O sea, el primero es un cúbico, el segundo es un polinomio cuadrático. Bien. ¿Qué nos interesa ahora? No solo basta con tener esas expresiones algebraicas, esos polinomios, sino que nos interesa, como siempre, operar. Si no, serían unos objetos fríos ahí que no servirían para mucho. Entonces, vamos a aprender a operar con esas expresiones algebraicas. Entonces, vamos a definir las dos operaciones, suma y resta en una sola, y después la multiplicación. Vamos a la primera. Entonces, suma y resta, dadas dos o más expresiones algebraicas, la suma o la resta entre estas se realiza buscando solamente sus términos semejantes a fin de sumar o restar, según sea el caso, sus coeficientes. Es decir, que usted se va a fijar nada más en las expresiones algebraicas buscando los que sean semejantes en las dos expresiones algebraicas para poder pegarlos en una sola expresión, ¿sí? Eso mientras se mantiene fija la parte literal en la suma. Entonces usted suma o resta los coeficientes y deja la parte literal quieta, como se hacía con los radicales semejantes. Se sumaban los coeficientes que lo acompañaban y dejaba quieto el radical, ¿sí?, que los hacía semejantes. Es decir, que si AX y BX representan términos semejantes, la X es una expresión algebraica que representa esa parte semejante, entonces AX más o menos BX simplemente suma los coeficientes, deja la X quieta, que los hace semejantes. Bien. Quiero que veamos entonces ahora en la pantalla 3 ejemplos de cómo es que se hace la suma cuando hay términos semejantes entre expresiones algebraicas, que es muy simple. Vamos a mirar. Entonces, miremos aquí nuestra primera expresión. La pueden ver aquí en pantalla. XY2 más 5x cuadrado y más 3xy cuadrado más 7x cuadrado y. Noten que aunque las expresiones son muy parecidas, no son semejantes todas al tiempo. XY al cuadrado es diferente de x cuadrado y, ¿no? Ya no tienen la misma parte literal. Pero sí hay de a dos que podemos agrupar a fin de sumarlos. Podemos agrupar xy cuadrado con 3xy cuadrado, porque tienen la misma parte literal, y 5x cuadrado y con 7x cuadrado y. Entonces sumamos normal y dejamos lo que los hace semejantes. 1xy2 más 3xy2, eso da 3 más 1, 4xy2. 5x2y más 7x2y, eso nos da 12x2y. Y listo, esa es nuestra expresión en la suma y no podemos hacer nada más porque ya se acabaron las partes semejantes para esa expresión. Bien. Miremos una segunda expresión, yo borro acá. Vamos a sumar estas dos, 4 más 7x, perdón, a restar, menos paréntesis, mucho cuidado, 6 menos 5 más x. Entonces, primero, rompamos esos paréntesis, 4 más 7x. Rompamos aquí, menos por más, menos 6, menos por menos, más 5. Menos por más, menos x. Y ahora busquemos las partes semejantes. Note que x y menos x, o sea, 7x y menos x, son semejantes. Entonces podemos hacer la resta de ellos dos. 7 menos 1, eso nos da 6 y la parte semejante x. Y esto, 4 más 5, 9 y 9 menos 6, 3. O sea que todo esto nos da 6x más 3 y ahí pudimos reducir la expresión mediante esa suma. Muy bien. Y borro aquí y miremos nuestro último ejemplo de esta suma de expresiones algebraicas. Sumemos algo que es más común inclusive, 5x al cuadrado más 7x más 2, por ejemplo, y sumémoslo con este otro polinomio de grado 3, 6x a la 3 menos 4x a la 2 menos 13. Bien. Entonces noten que podemos acá, el 6, vamos a organizarlo de una vez en potencias que empiece por la máxima potencia y que vaya disminuyendo en orden decreciente de grado.
Entonces acá podemos, bueno, podemos sumar 5x2 con menos 4x2, ahorita lo organizamos. 5x2 menos 4x2, eso nos da 1x2, o sea, x2. 7x, no hay con quién sumarlo, dejémoslo quieto entonces, porque no hay ninguna expresión a la derecha por acá para sumarlo. 2 y menos 13, eso sí se puede sumar. 2 menos 13, restar en este caso. 2 menos 13 que nos da menos 11. Y la otra parte que quedó quieta, 6x cubo. Y lo que se suele hacer después es ordenar el grado. 6x3 más x2 más 7x menos 11. Listo. Y esa es entonces la suma entre esas dos expresiones algebraicas utilizando la noción de términos semejantes que es muy importante acá. Muy bien. Y pasemos ahorita, acá, de nuevo a nuestra presentación, a mirar la segunda operación, la multiplicación, ¿cierto? Entonces, dadas dos o más expresiones algebraicas, la multiplicación entre ellas se realiza mediante el producto que corresponda con monomios o factores y siguiendo las leyes que corresponda, asociativas, conmutativas, distributivas, potenciación, radicación, si es necesario la propiedad distributiva porque hay un monomio sobre otros dos a hacer el producto, o si hay binomios, entonces propiedad distributiva de manera consecutiva, bueno, todo eso. Y una cosa muy importante es que al final de la operación siempre hay que chequear si quedaron expresiones semejantes, porque si las hay que terminar de hacer las sumas o restas de estas expresiones semejantes. Bien, es muy simple, entonces lo vamos a ilustrar a continuación. En el siguiente ejemplo vamos de nuevo a la pantalla y revisemos entonces unos problemas de multiplicación entre expresiones algebraicas. Entonces digamos que quisiéramos multiplicar estas dos, que de hecho corresponde a algo parecido a lo que ya hemos hecho ahorita con la potenciación, ¿no? Pero califica también dentro de la multiplicación de expresiones algebraicas. Voy a poner esta vez 4 letras, menos 3a a la 3. Noten que aquí no nos interesa, mucho cuidado que aquí no nos interesa si son semejantes o no. Nos interesa es multiplicar todo lo que podamos y leyes de potenciación por todo lado. Entonces, números con números, menos 8 por menos 3, más 24. A por a la 3, junta letras con letras, a la 4. Y propiedad de la potenciación, b a la 2 por b, b a la 3. C por c, c cuadrado. D al cubo por d a la 7, d a la 3 menos 7, d a la menos 4. Y como apareció una potencia negativa, propiedad de la potenciación para ponerla en el denominador, queda 24 a la 4, b a la 3, c a la 2, dividido entre d a la 4. Muy bien. Ahí queda entonces esa multiplicación entre expresiones algebraicas. Siguiente. Multipliquemos, digamos, esta expresión, estas dos expresiones. Bien, ahora miremos el producto de este monomio 3x con el binomio 2x al cuadrado menos 5x. Muy bien, entonces propiedad distributiva, ¿sí? Uno por uno, el monomio contra ese binomio que está allá a la derecha. Entonces va primero números a números, 3 por 2, 6, letra con letra, x por x2, x3 con la potenciación, propiedades de la potenciación. El siguiente, 3 por menos 5, que nos da menos 15, y x por x que da x al cuadrado. Como no queda nada más para sumar acá, es decir, no hay términos semejantes, queda la expresión así como está, no hay nada más que hacer. Miremos el siguiente entonces ahora, que vamos a poner un binomio, el binomio 2x más 9 por el binomio 6x menos 4. Entonces, propiedad distributiva de manera consecutiva. Primer término contra los dos términos de la derecha. Va el primero. 2 por 6, 12. X por x, x2. 2 por menos 4, menos 8, x, que es la x que trae el 2. Siguiente, el segundo con los dos de la derecha. 9 por 6, 54. Más 54x. Y el último, 9 por menos 4, menos 36. Pero ahora sí, después de esa distributiva, observen que los dos términos centrales se pueden sumar porque son semejantes, se pueden restar en este caso. Entonces nos queda 12x al cuadrado, 54x menos 8x da más 46x, menos 36, no hay nada más que hacer. Esa es la expresión final. Y un último aquí, de multiplicación,
que tenga adicionalmente radicales, que podemos usar varios de los conceptos que hemos tratado acá. Multipliquemos este 4xy más la raíz cuadrada de 3x más 1 sobre x menos y, todo dentro del radical, por, y aquí pongamos 2xy más ese mismo radical, 3x más 1 sobre x menos y. Muy bien, empecemos. Como en el anterior, término a término. 4 por 2, el primero con el primero nos da 8, x por x, x cuadrado, y por y, y cuadrado. 4xy por ese radical nos da 4xy por todo ese radical, 3x más 1 sobre x menos y. En el otro nos da este radical por el 2xy que está a la derecha, nos da 2xy por ese radical. Se prefiere poner las expresiones más simples siempre a la izquierda, por x menos y. Y por último, la raíz de eso por la misma raíz da esa raíz elevada al cuadrado. Entonces voy a seguir aquí abajo, más 3x más 1, x menos y al cuadrado. Entonces noten que 8x2y2 debe quedar como está. 4xy con ese radical más 2xy con ese mismo radical son semejantes. Se suma 4 más 2, 6 y pone la parte que los hace semejantes, que es xy por todo el radical. 3x más 1 sobre x menos y. Y por último, el cuadrado con el radical se cancela, desaparece el radical y nos queda solo la expresión de adentro, o sea, el radicando. 3x más 1, x menos y. Esta es la expresión final para esa multiplicación. Muy bien. Regresemos a nuestra presentación y terminemos entonces con la parte de valor absoluto. Entonces, en esta parte, antes de comenzar, quiero que miremos una animación pequeña que muestre qué se esconde tras la idea del valor absoluto. Muy bien. Noten que la distancia desde 0 hasta 2 y la distancia desde 0 hasta menos 2 coincide. Ambos tienen la distancia 2. ¿Sí? Es decir que uno, si se parara en 0 y mirara a la derecha o a la izquierda, da la misma distancia, aunque los números que están a la derecha y a la izquierda de 0 sean diferentes en ciclos. O sea que lo que uno hace realmente en su cabeza, cada vez que toma una distancia sin importar el lado, es tomar el número y dejarlo quieto si el número ya es positivo, o multiplicarlo por menos 1 si es negativo. Esa idea geométrica nos conduce a una definición muy importante, que es la definición de valor absoluto. Miren, en el caso general, de 0 a x la distancia es x, de 0 a menos x la distancia también es x. Entonces, esa idea geométrica nos permite definir un concepto matemático muy importante, que es el de valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de un número x, denotado por esas barras y x, se define como x cuando x sea mayor o igual que 0 y menos x cuando x sea menor que 0. O sea, lo deja quieto cuando el número sea positivo o 0 y lo multiplica por menos 1 si el número es negativo, algo muy natural. Eso suele abreviarse en esa condición que ustedes ven allá, en ese par de condiciones, x y x mayor o igual que 0, menos x y x es menor que 0. Así que el valor absoluto de un número siempre produce un número positivo. Por ejemplo, valor absoluto de 4 es positivo, lo deja quieto, 4. Valor absoluto de menos 9 octavos, le cambia el signo, 9 octavos. ¿Sí? De la teoría de la radicación, sabemos también, recuerden que raíz de x cuadrado tiene dos opciones, o es más x o es menos x, para que x al elevarse al cuadrado del radicando, x cuadrado. Y por la definición de valor absoluto, acabamos de ver que el valor absoluto puede tomar dos valores, o es más x o es menos x. O sea que una manera alternativa de definir el valor absoluto de un número x es como la raíz cuadrada de x al cuadrado. Ténganlo presente, hay dos formas, la que acabamos de ver ahí en ese diagrama y esta segunda. Geométricamente el valor absoluto, como les dije, representa la distancia existente desde 0 hasta x y hasta menos x. Da lo mismo la distancia a la derecha o a la izquierda. Y eso puede extenderse definiendo la distancia entre dos números reales arbitrarios x y y, o sea, no es solo exclusivo de 0 a x, simplemente definiendo eso como el valor absoluto de x menos y. Note que si uno quisiera tomar la distancia de un punto x a un punto y, lo que tendría que hacer en general es tomar el mayor y restarle el menor. Ahora, el valor absoluto permite que uno se despreocupe de quién es el mayor o quién es el menor. Simplemente pone entre valor absoluto la resta entre los dos, sin importar en qué orden lo ponga, porque el valor absoluto
Si ya era positivo, lo deja quieto. Y si no, fue porque volteó el signo. Pues cambió el signo a negativo, pero el valor absoluto lo multiplica por -1 y lo vuelve positivo. Lo pueden ver ahí en el diagrama. Y el valor absoluto se puede generalizar a cualquier expresión algebraica X recurriendo a la misma definición. O sea que si uno tiene cualquier expresión algebraica X afectada por un valor absoluto, eso quiere decir que es la misma expresión algebraica si esa expresión algebraica es mayor o igual que 0, o es menos la expresión algebraica si esa expresión algebraica es menor que 0. Y pueden ver ahí en el ejemplo qué es lo que ocurre. Si la expresión algebraica fuera, por ejemplo, ese cociente x más 3 sobre x2 menos 1, entonces la definición lo llevaría a esto, a que es la misma expresión x más 3 sobre x2 menos 1 si esa expresión es mayor o igual que 0. Y es menos esa expresión, o sea, menos x más 3 sobre x2 menos 1, si esa expresión es menor que 0. Lo van a poder tratar una vez que vean la teoría de inecuaciones, para resolver ese tipo de inecuación. Ok, hemos trabajado entonces las expresiones algebraicas hoy en esta sesión y las operaciones básicas entre ellas. Particularmente resultan muy importantes los polinomios, que son los que más comúnmente aparecen en todos los campos de las matemáticas y sus aplicaciones. Y adicionalmente hemos dado un significado analítico y geométrico para el importante concepto de valor absoluto. Los invitamos, como siempre, a que practiquen mucho las operaciones mencionadas, principalmente entre polinomios. Les habló Juan Felipe Pineda. Chao.